al único sabio, el Dios inmortal, de lado a los ojos, en luz sin igual, anciano de días, glorioso Señor, potente en victoria, te damos honor. Excelso, sublime, que habitas en luz, gobiernas en gloria y eterna virtud, tu firme justicia inmensa y veraz, tus nubes destilan amor y bondad. Triunfante, magnífico, tu nombre glorioso es. Triunfante, magnífico, te damos voz, Señor. A grandes y chicos la vida les das, aliento y sustento, vigor y verdad, mas todo ser vivo se marchitará. Tú eres por siempre y no cambiarás. Oh Padre de gloria, de luz y esplendor, tus huestes se inclinan en adoración, nosotros rendidos clamamos por la magnificencia de tu majestad. Triunfante, magnífico, tu nombre glorioso es. Triunfante, magnífico, te damos honor, te damos Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Feliz domingo para todos. Acá estamos en un nuevo domingo especial. Vamos a recordar hoy una fecha especial. Es una de las 3 fiestas más importantes que habla el Antiguo Testamento para los judíos, pero esta misma fiesta reflejada en el Nuevo Testamento habla de la Pascua como el Cordero de Dios. Ese Cordero de Dios que es Jesucristo, que fue enviado a la cruz para el perdón de todos nuestros pecados y así derramar esta sangre. Vamos a leer 2 pequeños textos en la Biblia. Yo tengo Biblia de las Américas. El primero que vamos a leer es en Juan, capítulo 1, versículo 29, que es una descripción de Juan el Bautista de justamente este Cordero. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Sin lugar a dudas, Jesucristo era este cordero que tenía esta sangre sin mancha, que vemos en Primera de Pedro, versículo 19, que dice: sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros,
que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hoy tenemos que agradecer a Dios por haber enviado a Jesucristo en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Hemos estado esta semana, los miércoles, por un programito, una aplicación que se llama Zoom. Hemos estado pidiendo justamente por cada uno de nuestros hermanos. Hemos estado orando. Justo este miércoles estuvo Cheche, y Marcos, así que fue muy, muy lindo volver a verlos. Y justamente esta Pascua que festejamos este domingo, Dios quiera que nos encuentre más que nunca aferrado a Dios, más que nunca buscando su palabra, más que nunca confiando en Él. Los invitamos también en los miércoles, el que no se está pudiendo conectar o puede mandar los motivos de oración al WhatsApp de la iglesia, o también puede consultar a algún hermano cómo nos podemos comunicar por Zoom. Antes de seguir con esta reunión, vamos a hacer una oración para que posteriormente vamos a tener una alabanza y después va a estar el mensaje. Los invito a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias Señor por habernos cuidado y protegido esta semana. Señor, queremos encomendar todas nuestras cargas. Señor, queremos día tras día ir creciendo, Señor, a través de vos, de confiar cada día más en vos. Señor, sabemos que son tiempos difíciles. Señor, te pido por cada uno de nuestros hermanos, te pido por aquellos que no se están congregando, te pido también por aquellos que no te conocen, para que nosotros seamos instrumento de vos y podamos llegar a cada uno de estos. Señor, gracias, muchas gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, a esa cruz, porque sabíamos que el único cordero sin mancha, la única persona, Señor, que era libre de pecado, que era limpia y podía ocupar ese lugar, era Jesucristo, Señor. Te damos gracias por esto. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, amén. Bueno, los invito a seguir con esta reunión y muchas gracias por su atención. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor.
precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Hola hermano, buenos días, que Dios les bendiga. Hoy finalizaba en teoría la cuarentena obligatoria determinada, decretada por nuestro presidente, pero entendemos que se va a extender, no sabemos hasta cuándo. Pero estuve pensando en un pueblo que estuvo 430 años en cuarentena, y ese es el pueblo de Israel, con la diferencia que ellos estuvieron sufriendo la esclavitud a manos de los egipcios. Y hoy quiero compartir con ustedes Éxodo capítulo 12. Dice la palabra del Señor en el verso 1: en la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés. Moisés era el líder a quien Dios había escogido para liberar al pueblo de Israel precisamente de esta esclavitud en Egipto, junto con su hermano Aarón, y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Ese mes llamado Abib, equivalente a marzo y abril, será el primer mes del año para ustedes. Es decir, este es el comienzo de la vida de Israel como nación, que posteriormente ese nombre Abib fue cambiado por Nisán, cuando Israel es cautivo por el imperio babilónico. Verso 3 del capítulo 12. Hable, dice Dios a Moisés, a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según las casas paternas, un cordero para cada casa, pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividirán ustedes el cordero, y el cordero será un macho sin defecto. Presten atención, sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras.
cómo tenía que ser ese cordero sin defecto. Y esto trae a mi memoria lo que Juan el Bautista dijo en la presentación previa de nuestro Señor. Él dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y un poco más adelante en Hebreos, el escritor dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, tal Cordero, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Nosotros hoy lo tenemos en la Escritura. Esto sucedió y el Señor Jesucristo, como Cordero sin mancha, fue llevado al matadero, fue colgado en la cruz y hoy está sentado a la diestra de Dios. Verso 6: y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. El día 10 lo tenían que escoger y el día 14 tenían que hacer este sacrificio. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Según el historiador Josefo, era costumbre de la época sacrificar este cordero, el cordero pascual, a las 3 de la tarde. Y fíjense que dice el apóstol Lucas en el capítulo 23 del libro de Lucas, verso 46, dice: era ya como la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. De las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Recordemos que el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo estaba dividido por un velo con el lugar santo. La presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año con una soga en el pie porque tenía que entrar purificado. Si no estaba en condiciones, caía automáticamente muerto en la presencia de Dios y lo tenían que sacar con una soga. Y dice el verso 46: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el Señor muere, en ese momento, el velo del templo se rasgó en dos. Y hoy, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, tenemos libre acceso a la presencia de Dios, a la presencia del Dios Santo. Dice el verso 7, ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y también en el dintel de las casas donde coman. En los dos postes y en el dintel. Y en Hebreos capítulo 11, el libro donde está la galería de la fe, en el capítulo 11, verso 28, viene hablando acerca de Moisés, uno de los tantos héroes de la fe. Dice que Moisés por la fe celebró la Pascua, celebró este momento en obediencia a Dios y celebró el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara, no tocara a ninguno de los que formaban parte de la familia de Israel. Y el apóstol Pablo ahí en Efesios 1:7 dice: en él, es decir, en el Cordero de Dios, en la persona de Jesucristo, tenemos redención mediante su sangre, perdón de pecados mediante esa sangre derramada. Recordemos que Romanos dice que por cuanto todos hemos pecado, todos los hombres hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo, este Cordero Santo, puro, sin mancha, murió por nosotros. El perdón de nuestros pecados, dice Efesios 1:7, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención mediante su sangre
el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Dice el verso 11, y de esta manera lo comerán, dirigiéndose al pueblo de Israel, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Tenían que estar vestidos, tenían que estar con las sandalias puestas, con el bastón en la mano, con el cayado, y comerlo apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esta noche, dice el verso 12, pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Dios había castigado con 10 plagas. Esta era la 10ª. Y Dios iba a castigar matando al primogénito de cada uno de los que formaban parte de las familias de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, dice Dios. La 10ª plaga fue el juicio precisamente que Dios ejecutó sobre todas las deidades egipcias. Y esto Dios lo anticipó, si vamos un poquito más atrás, Éxodo capítulo 11, verso 6, Dios se lo había anticipado a Moisés y al pueblo. Dice, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido. Nunca hubo hasta ese momento un clamor tan grande. Y como nunca más lo habrá. Nunca más vimos algo parecido. Y un poco más adelante, en el verso 30, dice lo siguiente: se levantó Faraón en la noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto. Dios lo hizo porque no había hogar donde no hubiese alguien muerto. Dios planeó, planificó, lo anticipó y lo ejecutó a este juicio. Dice el verso 13 del capítulo 12, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre en los postes de la puerta, en el dintel de la puerta, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. En Éxodo 12, 23, un poquito más adelante, vuelve a decir algo parecido, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, la sangre, y en los 2 postes, el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos. Su pueblo, el pueblo de Israel, se salvó gracias a la sangre del Cordero. Cuando vea la sangre, dijo Dios, pasaré de largo, pasaré por alto. Verso 14, y ese día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones, como ordenanza perpetua, para toda la vida. Y eso es lo que hace precisamente el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Esta semana ellos también estuvieron celebrando justamente esta liberación que tuvieron hace muchos años atrás de la tierra de Egipto, de la mano de Moisés, por idea y por juicio de nuestro Dios. Lucas 22, 19 dice, habiendo tomado pan, el Señor Jesucristo allí en la última cena con sus discípulos, después de haber dado gracias, lo partió y les dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y así como el pueblo de Israel trae a su memoria este recuerdo de que Dios los liberó de la tierra de Egipto, de la esclavitud en la que estaban, el Señor Jesucristo también quiere que nosotros hagamos memoria de lo que Él hizo a nuestro favor, de ese Cordero puro, sin mancha, que entregó su vida voluntariamente a favor de la nuestra, en lugar de la nuestra.
dice también el verso 25 del capítulo 12 de Éxodo: cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos le pregunten qué significa este rito para ustedes, ustedes le dirán: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Y el apóstol Pablo nos invita en 1 Corintios 5:7 a purificarnos, a santificarnos, a estar preparados para disfrutar de la comunión con este Cordero Santo, con Jesucristo, porque aún Cristo, nuestra Pascua, dice el apóstol, ha sido sacrificado. El pueblo de Israel, hermanos y amigos, hasta el día de hoy guarda esta ordenanza, y nosotros, los que hemos creído en este Cordero Santo sin mancha, celebramos a Cristo, quien es nuestra Pascua. Él es la verdadera Pascua para cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero quiero comentarles un detalle más, perdón. Éxodo 12:46. Se ha de comer, dice, cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. ¿Escucharon? Ni quebrarán ninguno de sus huesos. Y el apóstol Juan nos cuenta en el capítulo 19, verso 34, dice: pero uno de los soldados, el Señor ya había sido colgado en la cruz del madero, el Señor ya había entregado su espíritu, y los soldados tenían que pasar a revisar si los muertos, si ya estaban muertos cada una de las personas que estaban siendo colgadas. En el caso del Señor, sabemos que fue colgado injustamente, a diferencia del resto de los malhechores, y los soldados tenían que asegurarse que estén muertos. Si no estaban muertos, tenían que quebrarle los huesos para que el cuerpo cayera y terminasen de morir asfixiados. Era una ley que no podían irse a descansar, no podía finalizar el día si no retiraban los cuerpos muertos de ese madero o de esos maderos. Y cuando llegan al Señor, uno de los soldados romanos le atraviesa una lanza en el costado y del Señor cae agua y sangre. Y era precisamente una evidencia de que el Señor ya estaba muerto, de que el Señor ya había entregado su espíritu. Y dice el verso 36, porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo. El Señor reunía todos estos requisitos que Dios había pedido en relación al Cordero. Sin defecto, el Señor es sin defecto. Recordemos que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Escritura. El apóstol Pedro también dice que el Señor fue puro como un cordero sin tacha y sin mancha, sin contaminación. Su sangre, la sangre de ese cordero pascual que permitió la liberación del pueblo hebreo, fue la protección para sus vidas. Y la sangre de Cristo es la protección para todos aquellos que se refugian en Él, para todos aquellos que creemos en Él como nuestro Salvador personal. Y otra similitud, otro de los requisitos que Él reunió es que ninguno de sus huesos, tal como estaba profetizado, fue quebrado. El pueblo de Israel celebra la liberación de la esclavitud que ellos tuvieron en Egipto. Y nosotros, lo que Cristo, este Cordero Pascual, hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Este sacrificio por nuestros pecados, Él murió por toda la humanidad. Pero solamente aquellos que creen en Jesucristo, que lo gustan,
que lo palpan, que lo aceptan, que lo reciben, tienen el privilegio de ser perdonados de todos y de cada uno de sus pecados. Cristo es nuestra Pascua. En 1 Corintios 11, 26 dice la Escritura: porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, dice el apóstol, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y cada uno de los que hemos gustado la salvación en Cristo, tenemos este gran privilegio, esta gran responsabilidad de hacer memoria, de recordar todo el bien que Jesucristo trajo a nuestras vidas. Recordemos que estábamos esclavizados también por nuestros pecados, que los pecados nos separaban de la gloria de Dios. No teníamos oportunidad a causa de ese pecado de tener comunión con Dios. Y Jesucristo lo hizo posible. No hay nada más importante para un cristiano que Jesucristo. No hay otro nombre, dice la Escritura, bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado, Jesucristo, este Cordero de Dios, fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Porque ninguno de nosotros tenía posibilidad de salvarse a sí mismo, a causa precisamente del pecado. Y Él fue entregado en lugar nuestro, a causa de nuestras transgresiones, y fue resucitado al tercer día, tal como estaba estipulado antes, tal como estaba planificado por Dios para nuestra justificación. La tumba de Jesucristo está vacía. Jesucristo resucitó. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y quiero terminar con Juan 3:18. Dice la Escritura: el que cree en Él, el que cree en Cristo, el que cree en este Cordero sin mancha, en este Cordero que Dios entregó para que todos aquellos que creamos en Él tengamos vida eterna. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y así como Dios ejecutó un juicio en Egipto, Dios también va a ejecutar un juicio en toda la humanidad. Y aquellos que creen en Cristo, en este Cordero Santo provisto por Dios, van a ser liberados de esta condenación eterna. Dios te dé sabiduría, Dios te ayude a entender que este regalo que Él nos ha dado en la persona de Jesucristo tiene todo el poder para que tus pecados sean perdonados y para que seas liberado de esta condenación que viene, que es inminente. Que Dios te bendiga. Quiero invitarte a que escuches ahora una canción preparada por unos jóvenes de la iglesia. Especialmente quiero que prestes atención a la letra y que tengas la oportunidad, junto con esa canción, junto con la letra, de adorar el nombre de este Cordero Santo, sin mancha, que dio su vida por vos. Que Dios te bendiga. El Cordero que sufrió, traicionado fue.
allí tu